Que cada vez que el Señor se acercó a alguien y se manifestó, fue para encomendarle un propósito, para encomendarle una tarea. Me amas, Pedro, tú sabes que te amo. Bueno, entonces cuida mis ovejas. Si tú quieres constituirte en un provocador de milagro, primero debes aprender a ser un intercesor. Dejemos de lado todo pensamiento, decir que el otro se ocupe, y comencemos nosotros a venir delante de la presencia de Dios y volcar nuestro corazón, como creo que lo hacía allí Josué. Y pensaba, qué tremendo enseñanza hay en esta palabra, en esta porción, en esta situación. El pueblo de Israel se encontraba allí frente al Mar Rojo y por un lado el ejército que venía con carros, con caballos, con armas, en fin, armados, un poderío terrible porque eran uno de las naciones más fuertes y más poderosas en ese tiempo. Y del otro lado estaba allí el pueblo de Israel, un pueblo inofensivo, un pueblo que no tenía armas, que con lo único que contaban era allí con un líder llamado Moisés. Y cómo la mano de Dios, y me impacta esto, cómo la mano de Dios hizo alcanzar la victoria a un pueblo indefenso. Y un poco pensaba en nosotros que muchas veces nos encontramos en esta situación. Parece que el enemigo nos ha vencido, parecería ser que todo está en contra, parecería ser como que no tenemos elementos, herramientas para poder defendernos de aquello que viene en contra de nuestras vidas. Pero tenemos el arma más poderosa, tenemos aquello que es imbatible, que es la presencia de Dios. Y el pueblo de Israel contaba allí con la presencia de Dios. El pueblo de Israel tenía la promesa de parte de Dios, que ellos saldrían de esa esclavitud, de ese lugar, e irían y tomarían posición de esa tierra prometida. Y que no había nada o no habría nada que podría detener el avance de su pueblo, el avance allí del propósito de Dios. Y aún los egipcios con todo su poder no pudieron detener el propósito de Dios. ¿Qué fue lo que llevó a alcanzar esa victoria? Sin armas, sin una preparación previa. El pueblo de Israel no era un pueblo guerrero, era un pueblo que trabajaba. Ellos solamente sabían trabajar. Allí, por eso hoy cuando hablábamos acerca de las manos, ellos solamente tenían sus manos preparadas, listas, solamente para trabajar. Y yo creo que allí el pueblo de Israel tuvo que tomar una decisión. Dios le dice a Moisés, basta de clamar, basta de pedir, comienza a caminar y usa lo que tienes en tu mano. Y pensaba que muchas veces nosotros no nos damos cuenta el tremendo poder que habita en nosotros. Nunca Dios nos va a dejar allí librados, nunca Dios nos va a dejar abandonados frente a nuestro enemigo. Siempre Dios va a poner algo en nuestras manos con el cual nosotros podamos allí enfrentar o afrontar cualquier situación. Y estaban allí temerosos, y estaban con miedo. De un lado tenían el mar, del otro lado tenían el enemigo que venía para matarlo. Y entonces, ante esta situación, ante esto tan difícil que parecía, Dios le dice a Moisés, usa lo que tienes en tu mano. Y en su mano solo habría allí un palo, una rama. Y para muchos parecería ser insignificante. ¿Qué puede hacer ese pedazo de madera, esa rama ante un ejército tremendo que venía? Y dice que cuando Moisés levantó esa vara allí, dice que el mar se abrió y pudieron pasar, dice, por lo seco. Y yo decía, qué tremendo.
lo que puede hacer la fe. ¡Qué tremendo! Lo que podemos nosotros lograr conquistar cuando uno actúa en fe, cuando uno es obediente a la voz de Dios. Yo me imagino a Moisés en ese momento y los que estarían cerca con él dirán, pero es una locura. ¿Cómo voy a levantar esta simple vara? Y va a detener todo un ejército. Pero Dios siempre nos dará una salida. Dice ahí en el capítulo 13 de Éxodo. Dice que Faraón decía, los tengo atrapados. Iba con la intención de matar, de destruir, porque ese es el plan satánico, matar, hurtar y destruir. Y aunque el enemigo venga contra tu vida, Dios siempre te dará una salida. Él siempre estará contigo y no permitirá que tú padezcas más allá de lo que tú puedas resistir. La premisa, la palabra de Dios, marchen. Eso fue lo que le dijo, marchen, muévanse en fe. Y yo me imagino al pueblo de Israel caminando semejante, y no estamos hablando de un arroyito, estamos hablando de un mar profundo. Y más de uno habrá cerrado sus ojos y habrá pensado, bueno, esto es una locura, pero he probado todo, he visto todo y ya no quiero. Y ya no quiero vivir más lo que he vivido hasta hoy. Y el pueblo tuvo que tomar allí una decisión. Y yo creo que allí Israel fue libre físicamente de las ligaduras de la opresión que Egipto ofrecía o tenía sobre Israel. Había allí un poder físico, podemos decir, sobre el pueblo de Israel. Y Dios allí los liberó. Dios mostró que el poder de Él es superior a toda fuerza física que venga contra nuestras vidas. Y sabe que Israel pudo pasar por ese lugar y todos aquellos que siguieron luego recibieron allí la muerte de parte de Dios. Todo aquello que te persigue, todo aquello que viene en contra de tu vida, si tú comienzas a caminar, tú comienzas a seguir adelante y comienzas a avanzar y no te detienes y no te quedas, solo quedará en el pasado. Nunca te alcanzará, nunca te tocará. Pero si tú te detienes, tú te paras, el enemigo te alcanzará. Debes comenzar a marchar, debes comenzar a caminar en fe en las cosas de Dios. Y sabe que en esta porción que leímos, dice que comieron maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y en Josué, capítulo 5, versículo 12, allí habla de cuando Israel llegó a los límites de Canaán, dice esta frase. Dice que el pueblo de Israel llegó a los límites de Canaán y dice que cesó el maná. Literalmente la palabra dice que cesó el maná. Estaban allí delante del río, el río Jordán, del otro lado estaba la tierra prometida y ellos estaban de este lado. Y dice que en el instante que ellos llegaron a ese lugar, dice que el maná cesó. Dios dejó de enviar esa provisión que ellos venían tomando, comiendo durante el desierto. Ahora mi pregunta es, ¿por qué cesó el maná? ¿Por qué cesó de repente la provisión de Dios? ¿Sabe? Ellos eran libres físicamente. Ellos habían salido
de esa esclavitud, eran libres físicamente, pero aún seguían esclavos en sus corazones. No tenían posición. Todo esclavo, ¿qué hace? Come del fruto de sus amos, come el fruto de sus dueños, come allí todo lo que sus señores tienen. Nada les pertenecía. Cuando cruzaron el río Jordán, Dios le quitó, creo que Dios sacó ese espíritu de esclavitud, un requisito necesario, indispensable para poder tomar la tierra prometida. Ellos necesitaban cruzar ese límite, ellos necesitaban cruzar ese río para poder estar preparados, porque ese río Jordán representa muchas cosas, porque muchas cosas sucedieron en ese río. Y el pueblo de Israel se encontró allí delante de la promesa, delante de aquello que Dios les había prometido. Pero para que eso suceda, ellos necesitaban pasar así por ese río. Y yo creo que allí, cruzando ese río, se establece un principio bíblico. Yo creo que ellos allí recibieron la enseñanza de todo lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar. Cuando llegaron ellos ya tenían la provisión. Lo que ellos hacían con esa provisión era decisión de ellos. Ellos podían llegar y dice que se encontraron allí en esa tierra prometida. Había abundancia de alimento. Ellos venían comiendo el maná todos los días. Y se encontraron de repente con abundancia de comida. Había abundancia de frutos. Dios había preparado de antemano que cuando ellos cruzaran ese río, cruzaran ese límite, ellos se encontraran allí con esa provisión. Y lo que ellos hacían con esa provisión era una decisión de ellos. Ellos podían comer todo o separar para volver a sembrar y luego poder volver a cosechar. Muchas veces pasa eso, de que tenemos abundancia, disfrutamos de la abundancia y no sembramos. ¿Sabe lo que dice el pasaje que leímos? Dice que el maná cesó, pero al otro día comenzaron a comer, ¿qué cosa? El fruto de la tierra. Y para que la tierra dé fruto, tiene que haber una siembra. No podemos tener una cosecha si no tenemos una siembra. Por eso Dios cesó el maná cruzando ese río. Ellos tenían que comenzar a vivir otra experiencia, otra nueva vida. Y muchas veces ocurre este tipo de cosas, que hay personas que van a la iglesia buscando el maná, aún los creyentes, y lo que no saben es que el maná, dice la palabra, que ya cesó. Personas que solo buscan un milagro, que solo miran las manos del Señor para ver qué tienes hoy para darme. Y amados, esto es porque muchas veces escuchamos un evangelio de oferta. Venga y reciba esto, venga y llévese lo otro. Y es una realidad, pero todo no pasa por recibir. También la Biblia dice que tenemos que aprender a dar. Y eso es lo que más nos cuesta. Entonces, como que predicamos un evangelio de oferta, donde lo tenemos a Dios de oferta, un Dios que solo da. En un momento Dios dijo, el maná se acabó. Se acabó la provisión. ¿Quieren comer? Siembren, trabajen. Pero ellos no podían hacer. Dios los alimentó en el desierto y les dio maná. ¿Por qué? Porque ellos eran esclavos. Y un esclavo no tiene posición. No tiene recursos. El maná que ellos comían era el alimento que Dios proveía. Porque Él sabía que ellos no podían generar por sí solos. Cuando una persona no es libre, cuando una persona, la Biblia dice que todo aquel que es esclavo debe obedecer a su amo, debe servir a su amo y no tiene posición. Y cuando una persona no tiene posición, es muy difícil que pueda tener allí un pensamiento hacia mañana. Es como la persona que de repente está alquilando
Una persona que está viviendo de prestado, no tiene una visión de futuro. ¿Para qué voy a sembrar? No sé si mañana voy a seguir estando. ¿Para qué voy a pintar? Si no sé si mañana tengo que dejar la casa. No tiene una visión de futuro. Pero Dios les dio la tierra prometida y le dijo: esto es de ustedes. Lo que ustedes hacen con esta semilla, lo que ustedes hacen con esto, es lo que dependerá su mañana, su futuro. Por eso cesó el maná. Dios dijo: hasta aquí. Hasta aquí. Me impacta ver cómo Dios siempre nos está motivando, siempre nos está llevando a alcanzar todas las cosas. Mucha gente se frustra, se deprime, se cansa, porque viene a la iglesia buscando el maná y de repente no encuentra el maná. Y acá le decimos: ¿querés comer maná? Trabajá. Maná no hay más, se acabó. Ay, a mí me gusta la bendición, yo quiero los milagros. Por eso yo veo como personas que recién se acercan a la iglesia reciben enseguida su milagro. Escuche por favor esto. Muchas personas que vienen por primera vez y creen, reciben su milagro. Me impacta esto, porque ese maná está reservado para los que recién están comenzando, a los que recién están conociendo a Dios. El pueblo de Israel todavía no era nadie, eran esclavos solamente. Entonces Dios les alimentaba. Y a mí me impacta ver cómo las personas vienen por primera vez y quedan ahí atónitos, mirando lo que Dios está haciendo. Cómo reciben allí su milagro, cómo reciben las promesas de Dios. Ahora, también veo cómo a las personas ya con más años en el Señor les cuesta recibir su milagro. Yo creo que esto pasa porque, como dice allí en Hebreos, capítulo 3, versículo 19, dice que muchos no lograron entrar, muchos no lograron tomar posición de la tierra, de esa promesa de Dios, a causa de la incredulidad. Dice que muchos de los que se encontraron de repente allí frente a ese río, frente a esa promesa, tenían a un paso. Era cruzar el río y tomar posesión de aquello que Dios les había dado. Dice que a causa de la incredulidad, a causa de no creer, no lograron tomar posición de aquello que Dios ya le había dado de antemano. Y yo pienso y a veces veo como creyentes de muchos años o ya que conocen al Señor, estas personas están llenas de información, están llenas de conocimiento, conocen la palabra. Yo me paro en este lugar, digo, bueno, abra Mateo capítulo tanto, y ya la persona, va a hablar de esto. Está llena de información, conoce la palabra, tiene un conocimiento pleno de la palabra. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno tiene esa capacidad, ese conocimiento, comienza uno a razonar. Y la persona comienza a razonar. Es tanto el conocimiento, en tanta información que tiene, que comienza a razonar su milagro. En vez de transformar esa información, ese conocimiento, transformarlo en fe. Por eso las personas que vienen por primera vez no razonan. Saben que en este lugar predicamos y enseñamos acerca de Dios, un Dios poderoso que hace milagro. Y la persona no se pone a cuestionar. Yo no sé cómo Dios me va a sanar, pero que lo va a hacer, lo va a hacer. Entonces nosotros, el hecho de conocer tanto la palabra, manejar tanta información, comenzamos a razonar. Si no siento un fuego, si no se apagan las luces, si no se mueven las sillas, si no siento que me toco, si no siento que me toca, si no siento que me caigo. Y comenzamos a razonar el milagro y nos perdemos allí de lo que Dios está queriendo hacer. Mire, amado, Dios hace como Él quiere. Él va a sanar tu vida, va a restaurar tu vida de la forma que Él lo quiere hacer. Debemos estar preparados para el de repente de Dios.
Él no se mueve con estructuras. Él tiene una visión de fe. Él agarró y de repente tocó allí la lengua de uno que no hablaba, puso barro en los ojos de otro. Él es Dios. Pero lo importante es que todo lo que Él hace tiene efectos sobre nuestras vidas y todo lo que hace es positivo. Ahora, ese río Jordán representaba para Israel el fin del desierto y el comienzo de una nueva etapa. Era allí, como leímos en este versículo, dice, comieron, versículo 35, dice, comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. El alimento de Dios, la provisión de Dios, llegó justo allí, hasta ese límite. No se terminó antes, ni se terminó después el alimento. Se terminó justo en el momento indicado. En el momento en que el pueblo de Israel tenía que comenzar allí otra vida. La Biblia dice que fuimos sacados de las tinieblas a la luz. Y el pueblo de Israel fue allí desafiado a dejar de ser esclavos para comenzar a ser reyes y sacerdotes. Mire qué cambio, impresionante el cambio que Dios estaba logrando. El problema es que hoy muchos no quieren cruzar el Jordán. Así como Israel fue desafiado a un cambio total en su vida, nosotros somos desafiados a mudarnos en otro hombre, tener una nueva vida. El Jordán era necesario. Luego estaremos hablando un poco acerca del significado de Jordán. ¿Sabe que cuando Moisés habla allí y se acerca Josué no se llamaba Josué. Él tenía otro nombre. Y, ¿sabe? Dice la Biblia, relata que cuando Josué se presenta allí, lo primero que hace Moisés es cambiarle el nombre de Oseas. Él se llamaba Oseas. Y Moisés conoció a Josué con el nombre de Oseas. Y Oseas significa salvación. Y Moisés dijo, no, salvación por el hombre no. Y le pone Josué, en adelante te llamará Josué. ¿Y sabe lo que significa Josué? Significa Jehová salva. ¿Qué es lo que hizo Moisés? ¿Cuál fue la enseñanza de Moisés? Dijo que Dios va a usar a los hombres como canal de bendición, pero el hombre no salva al hombre. Dios estaba mostrando que Josué iba a ser el que iba a conducir, pero la salvación proviene de Dios. Por eso Oseas fue cambiado. Oseas dejó de llamarse Oseas, no era la salvación del hombre. Comenzó a llamarse Josué. Y Josué significa Jehová salva. Y yo creo que, así como el apóstol Pablo habla y anima a dejar una vieja vida y comenzar una nueva vida creada según Cristo, hasta que nosotros no dejamos hábitos, costumbres, no estamos preparados para tomar posición de aquello que Dios ya ha preparado para nuestras vidas. Y sabe, cada día yo veo que tenemos un desafío a cruzar esos límites. Y a veces nos asusta cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas. Y no nos damos cuenta que Dios nos está desafiando a cruzar, a vencer nuestros propios límites. Dios
es un Dios de pactos, es un Dios de conquista, pero también es un Dios de desafíos. Continuamente Él estará desafiándote, y cuando tú alcanzaste este objetivo, Dios te animará, te alentará y te dirá: vamos por otro más grande. Y a medida que van pasando el tiempo y vas creciendo y vas edificando tu vida, fortaleciendo tu vida, Dios te va a llevar a mayores desafíos. El problema es que tú tienes que estar preparado para eso. Ese río Jordán representaba allí para Israel el final del desierto. Todo desierto tiene un principio y tiene un fin. El desierto no fue creado para que nosotros vivamos. El desierto no fue creado allí para que el pueblo de Israel viva. Pero ¿sabe qué pasó? Que a causa de la incredulidad, a causa de los miedos, de la desobediencia, del temor, Dios se molestó. ¿Y sabe lo que dijo? Estableció un juicio. Todos aquellos que no creyeron, todos aquellos que no tomaron de mi promesa, todos aquellos que fueron desobedientes, no alcanzarán a pisar la tierra prometida. Y la palabra de Dios se cumplió. La palabra de Dios se cumplió. Dice la palabra exactamente, dice que una nueva generación, otra gente, los hijos de los que salieron, todos aquellos que salieron de Egipto, no lograron entrar en la tierra prometida. Su descendencia alcanzó a tomar. Su descendencia alcanzó el propósito de Dios. Porque, amado, hay una cosa que tenemos que saber. Dios cumplirá su propósito en ti. Aquellos que están escuchando, aquellos que están mirando este video a través de allí, de los canales con que transmitimos este mensaje en este día, yo quiero que sepas que Dios va a terminar la obra que comenzó contigo. Y estés donde estés, escuches el día que escuches esta palabra, prepárate porque Dios completará la obra que ha comenzado en tu vida. Yo creo que este es el tiempo donde Dios está estableciendo un nuevo ejército, donde Dios está formando un nuevo ejército de personas que piensen diferente, que crean allí a la palabra de Dios, que no tengan miedo ni tengan temor. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Que a causa de la incredulidad no pudieron alcanzar el objetivo, no pudieron tomar aquello que era promesa de Dios. Pero también dice que hubo personas que marcharon, personas que de repente pudieron creer, que no tuvieron miedos. ¿Sabe cuál era el temor? Dice que en la tierra que Dios les había dado, estaban allí los hijos de Anac, los gigantes. Y muchas veces nosotros retrocedemos y tenemos miedo, tenemos temor, porque vemos que lo que se ve allí adelante no parece tan bueno. No hay gigante que pueda prevalecer delante de ti cuando tú vas en el nombre de Jesús. David dijo: ¿qué tiene este grandote? ¿Qué le pasa a este? Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él tenía muy en clara su identidad. Él sabía quién era y sabía lo que podía hacer y sabía con qué contaba. Moisés, deja de clamar, deja de pedir, comiencen a marchar, usa lo que tienes en tu mano. Fíjese qué cosa más ridícula. David venció a Goliat con una onda allí, con una piedrita insignificante, tan pequeñita, pero eso es la gloria de Dios. Con nada te hará vencedor, con nada logrará que tú logres tu propósito. Solo tienes que marchar, solo tienes que caminar. El diablo tratará de detenerte, el diablo tratará de vivir mintiéndote, encerrándote. Tú no puedes, no sirves. Pero David, aunque era un joven que no era tenido en cuenta, sus hermanos se burlaban: ¿qué vienes a hacer aquí? ¿No ves que estamos en un conflicto, hay una guerra, hay un gigante que nos tiene amenazado?
Y ese era el pensamiento de todos. 10 personas dijeron, no podemos entrar en ese lugar, no podemos tomar ese lugar, porque hay gigantes, porque es imposible, porque es una ciudad fortificada. Pero Josué y Caleb dice que tenían un espíritu diferente. Ellos tenían otra visión, ellos tenían otra lectura. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que ellos vivían en la presencia de Dios. Ellos estaban en el tabernáculo, ellos estaban continuamente disfrutando y aprovechando de la presencia de Dios. Muchas veces nosotros venimos y escuchamos la palabra de Dios, pero no aprovechamos porque nuestros pensamientos están en otras cosas. Josué aprendió a estar en la presencia de Dios y aprendió no solo a disfrutar, sino aprendió a escuchar. Y no solamente recibió un conocimiento y una capacidad, Dios le dio estrategias de cómo vencer a su enemigo. En Dios estamos completos verdaderamente. En Él tenemos todo aquello que necesitamos para alcanzar el objetivo, el propósito. Y la gloria de Dios está cuando tú avanzas, no cuando tú detienes o cuando retrocedes. El diablo siempre tratará de atarte, de que tú no produzcas. Hasta aquí llegó el maná. A partir de aquí ustedes comiencen a forjar el alimento para ustedes. Ahora depende de ustedes. Esto es lo que les doy. Esta es la herencia. Cuando Dios saca a Abraham, no lo sacó para condenarlo. Dios no es un Dios de condenación. Dios le dijo a Abraham, todo esto te daré. Había allí una promesa. Dios le dijo a Abraham, yo te saqué para que heredaras. Dios te sacó allí de Egipto. Dios te sacó de tu antigua vida para que pudieses heredar las riquezas. Si hay una de las cosas que siempre digo, y una de las cosas que tengo muy en claro es que jamás voy a ganarle a Dios. Dios siempre me supera, Dios siempre me gana. Yo espero 10 de Dios y Dios me da 100. Cuando espero 100, Dios me da 1000. Dios siempre me supera. No eran cualquier fruta. No eran, dice que eran impresionantes lo que Dios les había dejado allí como posición. Yo creo que esa nueva generación avanzó y tomó posesión de la tierra prometida porque le creyó a Dios. Avanzaron y no tuvieron miedo a los gigantes. Y sabe, así como Abraham, en Génesis 12, versículo 5, dice que Abraham salió con una palabra. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela. Y Abraham solamente salió con esa palabra. Y dice el versículo 5, que salió para Canaán y a Canaán llegó. Si Dios te saca, si Dios te impulsa, si Dios te lleva, Él cuidará de ti. Él quitará tus enemigos, Él derribará la fortaleza, Él derribará todo gigante, Él quitará todo tropiezo para que tú puedas avanzar y alcanzar el propósito, el objetivo que Dios ha establecido, no solo para tu vida, sino para su reino. Dios le dice a Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y Moisés, cuando comienza en Josué a escribir allí, ¿sabe lo que dice? Dice que Moisés era siervo de Dios y Josué era siervo de Moisés. Josué arrancó su ministerio siendo siervo, siendo ayudante, siendo el escudero de Moisés. Y si usted ve en el último capítulo, cuando habla de la muerte de Josué, ¿sabe lo que dice la Biblia? Dice, y Josué, siervo de Dios, comenzó sirviendo y alcanzó el grado óptimo. Dejó de ser el siervo de Moisés para ser el siervo de parte de Dios. Muchos quieren ser Moisés, muchos quieren las tiras, muchos quieren allí tener el rango. Debes aprender primero a humillarte, a servir al que te rodea.
mientras Moisés estaba allí con Aarón y con Hur en el monte, Josué estaba allí abajo, peleando, luchando. Era lo que en ese momento necesitaba, un hombre de guerra, un hombre que trabajara, un hombre que no mirara y dijera, qué vivo Moisés, así cualquiera. Muchas veces decimos, qué vivo el pastor. El pastor dice, vamos a tomar el barrio y él está en su casa tomando mate. En vez de venir con nosotros ahí a meter la patita en el barro, venga pastor, Josué nunca miró a Moisés, porque era allí el escudero, quien Moisés necesitaba. Josué era la persona justa que Moisés necesitaba. Una nueva generación, nuevas personas. ¿Sabe lo que dice la palabra del Señor? Que en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. Personas que solamente se ocuparán de su vida y lo que los rodean. Pero la Biblia va por otro camino. Dios dice por otro camino. Por eso dice, si mi pueblo se humillare, todo lo que Él haría. Dice, yo sanaré su tierra. Muchas veces el cristiano pasa necesidades porque tiene una tierra enferma, porque su tierra no produce, porque hay enfermedades, hay pecado. Y cuando hay pecado, la bendición de Dios se corta. Sana tu tierra, sana tu tierra. Aquí tienes la tierra que te dejo, una tierra que fluye leche y miel. Dice que las uvas eran grandes, que tenían que poner un palo, dice, y entre dos llevar. Se imagina, dice que eran unos racimos grandotes. Lo que Dios tiene es abundante, pero debes sanar tu tierra para que Dios te dé allí los frutos que ni te imaginas. Yo quiero decirte, en tu desierto, la sola presencia de Dios, el sustento de su palabra y la guía del Espíritu Santo te hará llegar a las orillas de tu Jordán y cruzarlo y tomar de todas las promesas que Dios tiene preparadas de antemano para tu vida. Pero debes atreverte a cruzar ese Jordán. Y yo pensaba, ¿por qué Dios llevó al pueblo de Israel? ¿Por qué ese río es tan significativo? ¿Cuál es la enseñanza de ese río? Y sabe, me puse a leer y buscar acerca de todo lo que sucedió en ese río, las cosas que pasaron. Y me empecé a preguntar por qué Jesús principió su ministerio en el río Jordán. Jesús fue bautizado allí en ese río. Juan estaba bautizando en el río Jordán y Jesús fue y se bautizó en ese río. Y ahí comenzó su ministerio Jesús. Es un río muy significativo. Y me encuentro con que David lo cruzó 2 veces al río Jordán. Una vez dice que lo cruzó escapando de Absalón. Cuando Absalón quería matar a David, dice que él cruzó el río, cruzó ese límite y del otro lado Absalón no podía pasar, no podía ir. O sea que su vida dependía de poder cruzar ese río. Después David vuelve a cruzar por segunda vez, pero ya vino de otra forma. David cruza el río Jordán, vuelve otra vez, pero para ser rey. Un David huyendo, cruzó los límites, cruzó el río, y un David volviendo, buscando su promesa. Ya no era el mismo. Huyó como un cobarde, con un miedo, con temeroso, y volvió para ser rey. Fíjese qué significativo. También me encuentro que Elías lo cruzó con Eliseo en forma milagrosa.
La Biblia relata cómo dice que Elías agarró allí su manto, lo dobló, dice que golpeó allí las aguas y dice que las aguas se abrieron. Y luego relata también cómo Eliseo dice que hizo lo mismo y también pudo cruzar. Es un río pero muy significativo. Pero quiero tocar este punto para terminar. En la próxima entrega, en la otra parte que continúa de esto, quiero hablarles acerca del destino final del pueblo de Israel. Dios los saca a Israel de Egipto, los lleva por el desierto, pasan cosas. Y Dios usó personas, Dios usó a Moisés, Dios usó a Josué y Dios usó a David para poder alcanzar el propósito final. Y yo quiero hablarles de la importancia de poder ver cómo el pueblo de Israel le fue después de haber cruzado ese límite. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Y eso nos va a servir como enseñanza a nuestras vidas, para ver qué es lo que hacemos con lo que Dios pone en nuestras manos. Porque un día tú le darás cuenta a Dios por lo que Él puso en tus manos. Y yo quiero hablarles en la próxima vez que nos encontremos acerca de la importancia de lo que Dios pone en nuestras manos, del valor que Dios le da a aquello que pone en nuestras manos. Y quiero terminar esta parte en este día acerca de que hubo un acontecimiento que pasó con este río. Un hombre muy poderoso, un hombre de un rango muy grande llamado Naamán. Dice que este hombre tenía lepra. Y fue allí al profeta para que hiciera algo allí con su lepra. Y sabe que la lepra es la figura del pecado. Cuando hablamos de lepra, hablamos o entendemos, o es la figura o tipo del pecado. Por eso los leprosos estaban fuera del campamento. Eran personas que no eran tenidas en cuenta. Y esto un poco es la figura de lo que pasa en el gobierno, en el reino de Dios. La persona necesita ser limpio de sus pecados. Así como el leproso, hasta que no era limpio, no podía ir a ver al sacerdote. Por eso Jesús, cuando sanó allí los leprosos, les dijo: vayan y preséntense al sacerdote, porque la limpieza, eso hacía que los habilitara para poder entrar en el templo. Los leprosos no podían entrar en el templo porque era como una maldición. Y sabe, Naamán tuvo que ir a ese lugar. Y Dios trató con el orgullo de Naamán. Porque Naamán decía: no, ¿qué yo? Es como que yo le diga de repente a usted: ¿tiene un problema? ¿Tiene una necesidad? ¿Quiere ser sano? Péguese allí una duchita en el arroyo Las Piedras. Un arroyo que tenemos por acá cerca, que tiene sus particularidades, ¿sí? Sus cualidades. Y usted no sé si lo va a hacer. Y esto fue lo que el profeta le dijo a Naamán: andá y zambullite en el río Jordán y vas a ser libre de tu lepra. Y entonces dice que Naamán le dijo: no, ¿cómo yo voy a hacer eso? Me podías haber dicho tantas cosas, podías haber levantado tu mano y decir: Dios, sánalo, y yo sería sano. ¿Por qué me dices eso? Tú no sabes quién soy. Soy fulano de tal. Y muchas veces nosotros venimos delante de Dios con nuestras tiras. Pero yo hace 20 años que soy cristiano. Y comenzamos a razonar. Y en vez de pedir, exigimos. Entonces, cuando Dios se encuentra con una persona así,
le dice, a vos te falta pasar por el río Jordán. Y el río Jordán representaba el humillarse. Y quiero en la próxima entrega, la próxima vez que nos juntemos en este lugar, hablar acerca de la importancia que tiene saber ubicarnos delante de la presencia de Dios. Y este río es un río muy particular y que ha hablado al pueblo de Israel en forma muy fuerte. En ese río, el pueblo de Israel lavó su corazón de esclavo. Si el pueblo de Israel no era libre, no era limpio de su corazón esclavo, jamás podría entrar a poseer aquello que Dios les habrá dado. Termino con esto. Si tú no limpias tu corazón de las cosas del mundo y te liberas y dejas de ser un esclavo de las cosas que te atrapan del mundo, jamás podrás tomar posición de eso que tiene Dios preparado para tu vida.